Bienvenidos a la segunda lección del tutorial de Actualícese 210 XLS, creando mis declaraciones de renta. En esta lección veremos cómo crear o eliminar una declaración, el registro de los datos del contribuyente y la información de su declaración del año anterior. Para agregar un contribuyente y elaborar su declaración de renta, debemos seleccionar la opción Agregar contribuyente, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y una vez hagamos esto, sale una barra de carga y nos envía a la hoja en la cual debemos ingresar los datos del contribuyente, los datos básicos. Entonces vamos a ingresar el nombre, el segundo nombre sí lo tiene, apellido, segundo apellido sí lo tiene, el número del contribuyente, el NID, perdón, del contribuyente, y en general, pues todos los datos que se preguntan en la pantalla. En esta sección es muy importante que se tengan en cuenta las siguientes cosas. Uno, el NID es muy importante que se digite de manera correcta, pues de esto va a depender la fecha que la herramienta me va a seleccionar como fecha de presentación de la declaración, ¿sí? Que pues está acorde a los vencimientos establecidos en el calendario tributario. Adicionalmente, es importante estas preguntas que están acá. La primera de ellas es, ¿el contribuyente tiene dependientes económicos? Esta pregunta es importante que se responda pues de acuerdo a la realidad económica del contribuyente, porque dependiendo de esto se va o no a tomar una deducción en el caso de aquellas personas que tengan rentas de trabajo. Entonces, en el caso de que el contribuyente tenga dependientes económicos, se debe marcar la opción, se debe seleccionar que sí como respuesta, se debe seleccionar la relación de dependencia que pues tiene esta persona con el contribuyente. Entonces pues son las establecidas en la norma, que pueden ser hijos menores de 18 años, hijos entre 18 y 23 años a quien le financian la educación superior, hijos mayores de 23 años con discapacidad física o psicológica, el esposo o compañero permanente, los padres y los hermanos que cumplan las condiciones establecidas en la norma. Por acá vamos a seleccionar uno. Y también el nombre del dependiente económico y el número de identificación del contribuyente. Estos datos son importantes, uno, por lo que mencionaba hace un momento, nos van a determinar la deducción por dependientes económicos en las rentas de trabajo, y adicionalmente me va a brindar los datos con el cual se va a poder generar el certificado de dependencia económica, que les mostraré ahorita en un momento. Adicionalmente, acá hay otra pregunta correspondiente a si el contribuyente recibió ingresos en el exterior durante el año grabable 2022. Esto es importante porque al seleccionar que sí, se me van a habilitar, dependiendo pues de las respuestas que dé a estas dos preguntas, pues en caso de que los ingresos se hayan obtenido en países miembros de la CAM, entonces seleccionamos que sí, y si son de otros países, seleccionamos que sí. Esto es importante porque me va a habilitar en la sección de ingresos las columnas para poder diferenciar los ingresos que haya recibido en Colombia, los ingresos que haya recibido en países miembros de la CAM y los países que haya obtenido en otros, perdón, los ingresos que haya recibido en otros países. También la pregunta referente a si el contribuyente tuvo activos en el exterior. Tenía activos en el exterior a 31 de diciembre del 2022, entonces va a funcionar más o menos igual a los ingresos, pero acá pues se va a abrir una única columna, se va a poder visualizar una única columna en donde se van a poder diligenciar los valores de cada uno de los activos que el contribuyente tiene en el exterior, y en caso de que supere cierto tope, entonces se van a habilitar las opciones para poder diligenciar el formulario 160 como una guía. Acá está la pregunta referente a cuántas veces ha declarado el contribuyente. Entonces es importante pues recordar que si es la primera vez que declara, o sea, esta pregunta me va a determinar cuál es el porcentaje que se tiene que aplicar en el anticipo. Entonces, pues recordemos que si es la primera vez que se declara, pues es el 25%, la segunda el 50% y la tercera o más el 75%. Y acá en esta pregunta, eso es muy importante para las personas que tienen relación laboral o que sus ingresos se generaron en una relación laboral. Este promedio es el que me va a determinar el porcentaje que me puedo tomar como cesantías, como de cesantías como renta exenta, el que me va a poder restar como renta exenta.
Ahora, acá más abajo vamos a encontrar un cuadro en donde debemos ingresar la información correspondiente a la declaración del año anterior. Pues no es toda la información, son algunos datos que se requieren para hacer algunos cálculos durante esta declaración. Uno de ellos es el patrimonio bruto del año gravable del año gravable anterior, el patrimonio líquido, el impuesto neto, el saldo a favor y bueno, en general lo que vemos acá. Adicionalmente, acá, en el caso de los contribuyentes que han tenido pérdidas fiscales para los años gravables 2019 y siguientes, entonces, recordemos que las pérdidas fiscales se pudieron haber generado en las cédulas de honorarios y compensaciones, en la red de rentas de capital y en las de rentas no laborales, y que estas pérdidas únicamente se pueden compensar con los ingresos pues, de su misma categoría, ¿sí? O sea, solamente puedo compensar pérdidas fiscales por honorarios con rentas líquidas por honorarios, ¿sí? No puedo hacer una compensación diferente. Entonces, si la persona tuvo pérdidas fiscales por honorarios, lo que vamos a hacer acá es, vamos a suponer que la persona tuvo pérdidas fiscales, no sé, de 14 millones. Acá se me va a desplegar esta pregunta en donde, donde se me va a preguntar si el contribuyente desea compensar estas pérdidas fiscales. Y pues, si respondemos aquí que sí, y efectivamente la persona va a tener rentas líquidas gravables con las cuales hacer una compensación de esta pérdida, entonces pues se va a hacer la compensación de forma automática. Lo mismo para las rentas de capital, lo mismo para las rentas no laborales y lo mismo pues para las rentas acumuladas correspondientes o que se hayan generado en el año gravable 2018 o anteriores y para los excesos de renta presuntiva sin compensar. Y acá finalmente encontramos el cuadro para la presentación de la declaración de renta. Entonces, hace un momento decía que era muy importante registrar correctamente el número de identificación tributaria del contribuyente. Entonces, bueno, vamos a suponer que es este. Aquí, con base en los dos últimos dígitos, la herramienta va a determinar la fecha de presentación límite que tiene el contribuyente pues, para presentar su declaración de renta sin que se genere sanción. Acá en esta celda vamos a diligenciar la fecha esperada en la cual se va a presentar la declaración. Entonces vamos a suponer que es el 14 de agosto del 2023. Acá pues no hay extemporaneidad porque la estoy presentando antes de tiempo. En caso pues de que esté extemporánea, vamos a suponer que va a ser en octubre, entonces acá ya me dice que hay un mes de extemporaneidad, pues claramente la declaración se va a presentar de forma extemporánea y adicionalmente puedo responder si el contribuyente recibió un emplazamiento o no para presentar la declaración, ¿sí? Dependiendo de esto, se va a calcular la sanción por extemporaneidad. Para gestionar los contribuyentes o las declaraciones de los contribuyentes que vamos creando, vamos a seleccionar la opción panel de control y allí vamos a ver la información de cada una de las declaraciones por contribuyente que vamos creando. En el caso pues del ejemplo que estamos utilizando, hay ya varias declaraciones creadas. Adicionalmente a eso hay información adicional que se puede ingresar, como es el nombre del contador, el documento de identidad del contador y la tarjeta profesional. Adicionalmente, en estas casillas, en estas columnas, perdón, a partir del número de contacto hacia la derecha, las casillas son completamente editables, por lo que yo puedo ingresar información relacionada con la declaración del contribuyente que estoy creando. Entonces, por lo menos, si se desea, vamos a ingresar el número de contacto de Andrés Julián, suponiendo que es la dirección de email, la clave DIAN, la clave de la firma electrónica, los honorarios que se pactaron con el contribuyente y si los mismos ya están pagados o no. Desde el panel de control, adicionalmente, bueno, podemos hacer varias cosas desde este panel. Una de ellas es, como se mencionó en otro video, se pueden agregar los contribuyentes. Y también en caso pues, de que ya no necesite un contribuyente o de que se ingresó información mal o por la razón que sea deseo eliminarlo,
Entonces vamos a darle aquí eliminar contribuyente y él automáticamente pues borra toda la información que se haya ingresado con respecto a esta declaración. La información de las demás declaraciones va a permanecer intacta. Adicionalmente puedo organizar el panel por orden ascendente o de manera descendente. Lo puedo organizar de esta manera y adicionalmente puedo validar como los vencimientos próximos que se tienen. Entonces para ello vamos a clicar en la opción vencimientos y acá él me va a indicar como los vencimientos que tengo en X fecha. Por ejemplo, en donde aparecen los números, en este caso número 1, me indica que el día 25 de agosto es el vencimiento de la declaración de renta de Camilo Andrés Sinisterra. Acá, por ejemplo, en este caso, el 14 de septiembre, entonces es la declaración de renta, bueno, de la persona que aún tenemos sin nombre, y de esta, por ejemplo, acá el 8 de septiembre, entonces es el vencimiento de Alexander Duque. Para regresar al menú, simplemente clicamos en el botón regresar al menú y volvemos nuevamente al panel de control para trabajar en la declaración que deseemos trabajar. Importante tener en cuenta que para trabajar en cada una de las declaraciones, lo que se debe hacer es seleccionar el nombre del contribuyente creado y seleccionar el botón regresar al menú. Al hacer esto, lo primero que voy a visualizar es el menú a través del cual puedo acceder a todas las opciones para el diligenciamiento de la declaración de renta.